¿Cómo les fue con la primera actividad? Pues bien, pues normal. Okay. ¿Tienen alguna duda de cómo se va a estar llevando la actividad? ¿Los tiempos de entrega y todo eso? ¿No? ¿No? Muy bien. Pues miren, el objetivo de este tipo de reuniones en vivo es para estar en contacto y para resolver algunas dudas que se pudieran presentar en relación a las clases virtuales. Yo elegí la modalidad en YouTube porque así pueden ustedes ver las clases a su tiempo o verlas de 10 minutos en 10 minutos o de 15 en 15 para que no se aburran. Y les estoy dando 48 horas para que completen cada una de las 2 actividades que vamos a tener por semana. Y aparte el video en vivo por Zoom. Entonces, sin más por el momento, tomo captura de pantalla, la pide su Cordi. Vamos a dar un repaso rápido de la clase de los puntos más importantes ya para dejarlos ir. ¿No están desvelados? ¿Pueden ver el archivo? Yeah. Ok. Pues miren, en esta clase de valoración de la fuerza muscular y de la marcha, debemos o deben ustedes de aprender las técnicas básicas para evaluar cada uno de los grupos musculares del cuerpo. En el cuatrimestre pasado, apenas alcanzamos a ver cómo valorar las distintas articulaciones. Evaluamos su arco de movimiento, evaluamos las sensaciones terminales de las articulaciones, hicieron sus tablas, todo ese tipo de cuestiones para que ya sepan ver si una articulación se mueve completamente o no se mueve completamente, o si tiene alguna alteración o no la tiene. Ahora en esta clase, el objetivo es que evalúen el motor que mueve esa articulación, que son los músculos. Estos músculos, como se imaginarán, es mucho más complicado debido a que intervienen más factores. Entre ellos, la constitución, la fuerza del paciente, si tiene dolor, si no tiene dolor, y sobre todo porque la manera de graduar la fuerza muscular, pues es algo que se tiene que aprender y tarda mucho más en aprenderse que valorar la movilidad de una articulación. Por lo tanto, se requiere más tiempo de práctica. En la valoración de articulaciones y posturas, pues basta con tomar un goniómetro, hacer la técnica bien y ver cuánto se mueve en el transportador del goniómetro. Para evaluar los músculos, ustedes primero necesitan conocer su propia fuerza muscular y luego necesitan saber e ir aprendiendo, y eso se gana con mucha experiencia, evaluando muchos pacientes normales y luego pacientes anormales. Necesitan aprender a distinguir si el paciente tiene una fuerza normal o una fuerza anormal desde su propia fuerza. Por ejemplo, no es la misma fuerza de Ávila Nicanor, que es mujer y ha de pesar 60 kilos, bueno, lo que pese, a
a la fuerza de Medrano, que debe pesar como 120 kilos. Entonces, ellos dos, si ponen a evaluar a un mismo paciente, si no lo hacen de manera correcta, a lo mejor Ávila Nicanor dice, pues para mí tiene fuerza normal, porque desde su propia fuerza, si el paciente está del tamaño de Juan Carlos, pues a lo mejor, aunque tiene un músculo lastimado, la fuerza que alcanza a hacer ese músculo para Ávila Nicanor, para ella es normal. Pero si se pone Juan Carlos con ese paciente y están del mismo vuelo, Juan Carlos va a reconocer que ese paciente a lo mejor sí tiene una disminución de la fuerza muscular al compararla con la suya propia. Entonces, es muy importante que tanto Ávila Nicanor como Medrano conozcan su fuerza y la comparen con un montonal de gente saludable, por así decirlo, pero para que vayan reconociendo cuál es la fuerza muscular, más o menos esperada de acuerdo a su propia fuerza. Ahora, para evaluar la fuerza, tenemos parámetros que se llaman subjetivos y parámetros que se llaman objetivos. ¿Saben ustedes qué es o qué significa la palabra subjetivo? No se peleen, no todos. ¿Qué significa la palabra subjetivo? Despierten. Que no es algo real, sino que es como un juicio que hacemos nosotros. Exactamente, es un juicio, es algo apreciativo. Por ejemplo, hay gente que le gusta, no sé, Natanael Cano, que tenga la mollera sumida, y hay gente que le gusta Pepe Aguilar. Ese gusto es subjetivo, es interpretativo. Cada quien lo pudiera interpretar de diferente manera, aunque se trate de una canción. ¿Me doy a entender? Y luego tenemos parámetros objetivos. Los parámetros objetivos son aquellos que no se pueden refutar, que es una verdad que se puede demostrar. Por ejemplo, un parámetro objetivo sería que la Tierra es redonda. ¿Por qué? Porque ya tomaron fotos desde la Luna y se ve la Tierra que es redonda, no se ve plana. ¿Me doy a entender? Entonces, a la hora de evaluar la fuerza muscular, vamos a encontrarnos dos tipos de parámetros, les decía, los subjetivos y los objetivos. ¿Cuál es el parámetro objetivo por excelencia en la evaluación de la fuerza muscular? ¿Se imagina? Algo que ya está establecido, ¿no? Es uno que ya está establecido. ¿Y qué es lo único que está establecido para evaluar la fuerza muscular? Muy sencillo. Si el paciente puede o no puede vencer la fuerza de gravedad. Ese es el único parámetro objetivo, que nadie te lo puede refutar si el paciente realiza ese movimiento. ¿Me doy a entender? ¿Y cuál es el parámetro subjetivo? Es el ejemplo que les ponía de Nicanor y de Medrano. Cuando ellos califican una fuerza normal o anormal, de acuerdo a la constitución y a su propia fuerza. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la fuerza muscular, en estos pacientes? Pues en la escala de Lovett, modificada ya con el paso de los años, se ha ido modificando, se ha ido adecuando, y es la que vamos a utilizar nosotros de diario. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Ok. La escala la vamos a utilizar, bueno, la escala de Lovett y Daniels.
Esa escala les dice 5 puntos, bueno, 5 grados básicos. El 5, 4, 3, 2, 1 y 0. El que nos habla del parámetro objetivo en esa escala es si el paciente puede o no puede vencer la fuerza de gravedad, que es el grado tripas. ¿Me doy a entender? Entonces, eso quiere decir que el paciente en el grado 3 puede vencer la fuerza de gravedad. Voy a poner un ejemplo conmigo. Alcanzan a ver mi bíceps, ¿verdad? Bueno, mi antebrazo y mi brazo. Brazo y antebrazo. Si yo quiero evaluar el bíceps braquial, que tiene 2 cabezas y que llega a la tuberosidad del radio, y su función es supinación y flexión. Supinación del antebrazo y flexión del codo. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí o no? Ok. Entonces, lo primero que yo hago, o lo primero que se recomienda, es ver si el paciente puede o no puede vencer la fuerza de gravedad. ¿Cómo hago esto? Le digo al paciente, por favor, doble el codo. Y el paciente lo va a flexionar, venciendo la fuerza de gravedad. Ese ya es un 3. Y de ahí nos vamos a ir hacia arriba, si logró vencer la fuerza de gravedad, o hacia abajo, si el paciente no logró vencer la fuerza de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien no entiende? Por favor, es momento de decirle sin miedo, porque esto es complicado. Cuando dijo que va hacia arriba, ¿quiere decir del 3? Exactamente, a un 4 o a un 5. Ok. Y ahí ¿Y si es menos? 2, 1 o 0. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entramos del 3 para arriba, sobre todo, a un terreno subjetivo. Porque ya tú vas a poner, para dar una calificación de un 4 a un 5, o un 5, una cosa que se llama resistencia. ¿Sí? Leyeron lo de la resistencia en la exposición, ¿verdad? Que puede ser manual o mecánica. En este caso, ustedes nomás cuentan con sus manitas, entonces es una resistencia manual. Ustedes van a aplicar con su propia fuerza. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué les dice el grado 3? A grandes rasgos dice que es un paciente que puede completar el arco de movimiento en contra de la fuerza de gravedad, pero que no tolera vencer ninguna resistencia. ¿Se acuerdan de eso? Eso quiere decir que en grado 3, el paciente puede flexionar el codo, pero si yo le pongo una resistencia, ya no lo va a poder flexionar. ¿Me doy a entender? Por mínima que sea esa resistencia, ya no lo va a poder flexionar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vámonos hacia arriba. El 4 significa que el paciente vence la fuerza de gravedad y tolera una resistencia moderada. Una resistencia donde yo no aplicaría el total de mi fuerza. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Y el grado 5 significa una fuerza normal, donde se supone que el paciente no se deja vencer por la resistencia que yo voy a aplicar. ¿Me doy a entender? Y aquí es donde les digo que entramos en terreno escabroso, porque no es la misma fuerza que tiene Ávila Nicanor a la que tiene Medrano. Entonces, ¿qué tienen que hacer para evaluar la fuerza muscular de manera correcta? Primero, puedes comparar con el lado contralateral, si este está sano, y comparar la resistencia que tolera un lado y otro. Pero si el paciente tiene las 4 extremidades afectadas o cualquier cosa de esas, entonces tienes que irte a tu experiencia. De acuerdo a mi fuerza, la fuerza de este paciente está bien, es un grado 5 normal, o es un grado 4 o bien, es ahí donde se encuentra el dilema. Por eso mi insistencia en que trabajen mucho en la cuestión de evaluar a pacientes normales para que vayan conociendo la fuerza normal en relación a la suya de pacientes normales.
para cuando vean un paciente con una posible lesión, sepan distinguir o sepan darse una idea si la fuerza que está haciendo ese paciente sería la normal. Y eso, pues no hay una manera de aprenderlo más que practicando con muchos pacientes. ¿Me doy a entender? Ok. Ahora, vámonos al grado 2. Bueno, recapitulemos antes de pasar al grado 2. El grado 5, entonces, significa que el paciente puede tolerar una resistencia fuerte y no voy a romper su postura. ¿Me doy a entender? El grado 4 significa que ante una resistencia fuerte cede, pero tolera una resistencia moderada. ¿Me doy a entender? Y el grado 3 es que tolera vencer solamente la resistencia ofrecida por la fuerza de gravedad y que no tolera ninguna otra resistencia. ¿Estamos hasta aquí con lo básico? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa con el grado 2, 1 y 0? ¿Sí? El grado 2, bueno, el grado 3 es regular, el grado 2 era malo, el grado 1 era vestigios y el grado 0 pues es nada. Entonces, el grado 2 significa que el paciente puede completar el arco de movimiento, pero no contra la fuerza de gravedad. Ah, caray, entonces ¿qué, me lo llevo al espacio o qué chingados? No, simplemente vamos a poner al paciente en una postura, en una posición donde minimicemos el alcance de la fuerza de gravedad. ¿Cómo vamos a hacer esto? El mismo bíceps, en vez de hacer que haga esto, pongo al paciente de ladito y a lo mejor le agarro la punta de la mano, la punta del antebrazo y le digo, a ver, dóblale así. ¿Me doy a entender? De esta manera, minimizo la fuerza de gravedad que va hacia abajo. ¿Me doy a entender? Pero ya no en contra del movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el grado 2. El grado 1 es bien sencillo. Se palpa una contracción muscular, pero no hay movimiento. Y el grado 0, pues es que no hay nada. No hay ni contracción muscular, ni mucho menos movimiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿alguna duda con eso? El 1 dijo que se palpa contracción muscular, pero no que. No hay movimiento. O sea, el músculo se contrae, pero es una contracción tan débil que no alcanza a mover la articulación. ¿Me doy a entender? Ahora, Profe, mande. y si por ejemplo desde el momento en que el paciente entra a la sala, nosotros ya vemos que ni siquiera alcanza el grado 3 y aplicamos eso para vencer la fuerza de gravedad que nos lo recostamos, ¿no? Dijo que apoyamos el brazo. Igual le aplicamos la resistencia o nada más vemos si puede completar el movimiento. No, si el paciente batalla para completar o no completa el arco de movimiento contra fuerza de gravedad, no tienes que aplicar resistencia. Porque la resistencia es solamente para ver si, aparte de vencer la fuerza de gravedad, es para un grado 4 o un grado 5. Si no te llega ni siquiera al grado 3. Entonces nada más es para ver si es 4 o 5. Sí. Ok. Solamente para ver si es 4 o 5. ¿Sale? Entonces, están viendo la pantalla, ¿verdad? Ese doctor fue el doctor Lovett, que ya vieron la historia de eso, su colaboradora Wright, y ahora también hay un montón de mujeres chingonas que son parte de la historia de la fisioterapia, como Kendall, Brunstrom, Kenny, y lo de las grandes pandemias que favoreció el uso de las fuerzas musculares para ver si las personas mejoraban con el uso de la toxina para la polio, cómo veían si la toxina para la polio funcionaba, pues en ese caso se tenía que valorar si el paciente mejoraba su fuerza. ¿Y cómo sabían si el paciente mejoraba su fuerza? Pues gracias a las pruebas del doctor Lovett y también de todo el montón de mujeres chingonas que vimos ahí. ¿Me doy a entender? Esa es la manera de comprobar
que la toxina funcionaba porque el paciente mejoraba su fuerza muscular. Actualmente hay aparatos muy modernos de isocinesia en la cual estos aparatos se pueden adaptar a cualquier parte del cuerpo y permiten valorar y graficar la fuerza muscular, qué tanto torque o potencia aplica el paciente en cada parte de su arco de movimiento, y se puede graficar y se puede comparar con sus propios valores anteriores o de otros pacientes o con su lado contralateral para propósitos de investigación, deportivos, rehabilitatorios, entre ese tipo de cuestiones, pero esos aparatos valen millones de pesos. Entonces, ustedes tienen otra cosa más chingona, que son sus manos. Si las aprenden a utilizar bien, les puede dar una información muy parecida a la que, obviamente no en papelito, pero sí pueden darse una muy buena idea de cómo está el paciente. ¿Me doy a entender? Aquí les expliqué lo de las escalas que tuvieron en algún momento. Las relaciones entre sexo y fuerza, obviamente, pues los hombres somos el sexo fuerte hasta los 60, 70 años, en fuerza, no en inteligencia. Ya después, la fuerza muscular se estabiliza y quedan más o menos igualitos. Ya les hablé del sistema de clasificación por grados, del concepto de resistencia. Obviamente la resistencia es una resistencia manual que se va a aplicar casi siempre distal al segmento que se va a medir. Por ejemplo, el bíceps braquial tiene dos cabezas, una larga y una corta. La corta sale de la apófisis coracoides, la larga sale de la tuberosidad supraglenoidea y se insertan en un mismo tendón en la tuberosidad del radio. El radio está en el antebrazo. La resistencia siempre se va a aplicar en la parte distal del segmento donde llega la inserción muscular. Por ejemplo, el bíceps braquial que llega aquí, el segmento es el antebrazo. Entonces la resistencia se va a aplicar al final del antebrazo. ¿Me doy a entender? Otro ejemplo, el flexor común profundo de los dedos que llega aquí. ¿Dónde voy a aplicar la resistencia? Pues en la puntita del dedo. ¿Me doy a entender? El concepto de estabilización, pues es muy parecido al concepto de estabilización. Bueno, es lo mismo que el que vimos en la clase de valoración de articulaciones y postura, donde estabilizábamos un segmento para que el paciente pudiera mover de manera libre esa articulación sin que se metieran otras. Es lo mismo en la valoración de la fuerza muscular. Tenemos que estabilizar ese segmento para que solamente se activen los músculos que queremos evaluar y que no se activen los sinergistas. Por ejemplo, si yo quiero activar nada más el bíceps braquial, tengo que poner el brazo en supinación, porque si lo pongo a mitad de pronación y supinación, voy a activar el braquial anterior, perdón, el supinador. Y tengo que sostener el hombro para que el paciente no active también el deltoides. Entonces, todo eso vamos a irlo viendo clase por clase, pero más o menos esos son los conceptos. ¿Alguna duda con la estabilización? ¿No? Y miren, aquí está alguien, Ávila me comentaba, oiga maestro, si un paciente me llega y veo que está bien fregado, pues ya no le voy a poner resistencia, y tiene mucha razón, porque tenemos que acortar tiempos de valoración, no tenemos mucho tiempo a veces para valorar a los pacientes, sobre todo yo. Entonces, si veo que el paciente llega corriendo a la sala, pues no le voy a poner a hacer resistencia con sus miembros inferiores, porque sí lo puede hacer. Me voy nada más al segmento que quiero evaluar. ¿Me doy a entender? Ahora, lo de las posiciones, planos y ejes, pues se supone que ya lo conocen, ¿verdad? Espero. Y los arcos de movimiento normal y patológico, todo eso ya lo conocen. Ok, vamos a dejarle aquí por hoy, ya se va a acabar el
el tiempo, no los quiero aburrir mucho. El complemento de esta, ay, chat. Está bien, no, 26. Gracias. Pues miren, estamos en un tiempo raro donde tenemos que adaptarnos a muchas cosas que no estábamos acostumbrados. Voy a tratar de ir mejorando en mi faceta de youtuber, aunque soy malo y voy a seguir siendo malo, pero cualquier sugerencia es bienvenida. Y ya está lista el siguiente trabajo para ustedes. Creo que tienen hoy y todo el día de mañana hasta las 12 de la noche para subirlo a plataforma. Si tienen alguna duda, mándenme un correo, por favor. Les pido mucho que lo guarden en PDF porque es más cómodo para mí y se baja más rápido y ocupa menos espacio a la hora de escanearlo y todo eso. ¿Sí? ¿Qué más? Pues no, parece que de momento es todo lo que les quería comentar. ¿Ustedes tienen algún comentario, queja, sugerencia? Profe, Ande. la primera tarea que ya enviamos me aparece como calificada, pero no me aparece ninguna calificación. ¿Ya las calificó? ¿Sí? Voy a No, ponerle que se publiquen entonces, ok, para que puedan ver su calificación. porque solamente dice estado calificada, pero no aparece nada. O sea, en Ok. puntos. A menos que me haya sacado un 0, ¿ah? No, sí califiqué todas. De hecho, para que aparezca calificada, tengo que poner una calificación yo ahí. Mm, ¿Vale? ¿Qué más? ok. ¿Qué más? A mí, profe, la primera tarea me apareció otra vez el miércoles. ¿El miércoles? A lo mejor va a ser la segunda, pero lo era, ¿verdad? Ajá, haga de cuenta que la había mandado. Ujú. Sí, la había mandado el lunes y luego me volvió a aparecer que se entregaba el miércoles a las 12 y la volví a mandar. Está bien. A lo mejor fue algún error de sistema o algo. A ver, parece que todavía queda un poco de tiempo en la reunión. Quiero que vean cómo están calificados. ¿Dónde se comparte esto? Ahí va. ¿Pueden ver mi set web? Sí, ¿Sí? sí. Ustedes son los finalizados. Ustedes son grupo A, ¿verdad? Sí. Faltó una por calificar. A ver, ahí para que vayan checando sus calificaciones, ¿sale? ¿Alcanzan a ver? Sí. ¿Ya todos checaron? A ver, ya le di publicar resultados. A lo mejor ya les debe de aparecer en su set web. Les voy a subir esta plática también a YouTube por si la quieren repetir o algo, qué sé yo. Y que se me sirva como evidencia para ustedes. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, se cuidan mucho, queden en su casa, se bañan, nos vemos.